un buen inicio de semana. Por acá ya en la cabina de la 96.9 se acaba de unir otro entrevistado de lujo. Tenemos aquí al doctor en jurisprudencia, Nitches Salas Guzmán. Bienvenido, doctor. Hola, muy buenos días. Y entiendo que este es un programa que está de inicio, que se está difundiendo a nivel nacional, así que quiero en este momento decretar todos los parabienes, progreso y prosperidad para ustedes desde este servidor. Muchas gracias, doctor. Sí, de hecho ya son un poco más de 2 meses en la sintonía de la 96.9 y cada vez vamos creciendo, ¿no?, en equipo. Y para nosotros también es importante tener un espacio en donde podamos analizar no solamente lo que ocurre en el día a día de las noticias, sino también ir un poco más allá. Y en base a esta experiencia que usted tiene, tengo entendido, pues en temas de resolución de conflicto, me gustaría empezar por ahí, porque entiendo que han habido muchos cambios, que temas sociales pueden, incluso civiles, pueden llegar a una instancia que no sea tan larga, un tema un poco más corto, ¿no? Podríamos empezar desde cuándo se han venido dando estos cambios y cuáles son esos casos que se están dando la oportunidad de que se puedan solucionar de una manera más ágil. Claro, hay 3 puntos que tocaría. Primero es el inicio de las controversias, que es el antecedente de la solución de conflictos, la solución de los conflictos en sí mismos, y tercero, un aspecto importante que les quería comentar y hacerlo público para que los que sepan de solución de conflictos puedan ampliar el entendimiento. El primer escenario, el insumo de la solución de conflictos es el propio conflicto, que no es nada más que la contraposición de 2 intereses que tienen la expectativa de tener la misma cosa. Entonces, cuando 2 personas tienen en común una obligación, voy entrando en materia, una obligación de dar algo y el otro no quiere dar, de hacer algo y el otro no lo quiere hacer, o de no hacer algo y el otro lo hace, ya estamos en una situación de conflicto, en términos legales y en términos sociales. Todos los procesos que ustedes van a ver en corte tienen algo en común. Pretensión, el artículo 142, numeral 6 o 7 de la 7, estoy seguro, del Código de Procesos dice pretensión. ¿Qué quiero? Que condene a para que me dé algo o no haga algo. Entonces, siempre que a mí me toca formar mediadores, yo siempre les digo, antes de todo, verifiquen qué tienen en común las partes, porque si realmente tienen algo en común los dos, jurídicamente hablando, hay un conflicto. Y ahí voy a decir algo que es súper importante, pero si no tienen nada en común, eso es una bronca gratuita. Allí hay otro esquema, ya es psiquiátrico. Pero en todo caso, como usted bien lo dice, siempre hay un punto de partida, un punto en común. Cuando inicia todo esto, cuando ya se logra detectar justamente qué es lo que quieren ambas partes, ¿qué es lo que sigue? Claro, entonces, el segundo escenario que yo les digo, especialmente abogados, porque nosotros en el Colegio de Abogados formamos mediadores. De hecho, les comentaba aquí a un amigo que tengo en esta radio que ya lleva el día 20 de diciembre, graduamos como a 40 abogados mediadores y negociadores. ¿Por qué? Porque yo soy de la gloriosa Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, de la leva del año 84, 86, si no me equivoco, y solo nos enseñaron a presentar demandas y esperar sentencias. Y los abogados perdimos, y voy a hablar con todo respeto para todos nosotros los abogados, creemos que todo lo resuelve un juez, cuando en realidad los problemas se resuelven cuando uno de los dos o los dos tenemos el valor para mirarnos a la cara, para confrontar con amabilidad, con asertividad, con sinceridad, cuáles son las razones por las que estamos discutiendo y cuáles son los puntos de coincidencia en los que podemos resolver la controversia. Entonces, el primer punto es, hablar con asertividad. Hablar con asertividad es desarrollar la capacidad social, personal, desde lo personal a lo social, de tener el valor para decirnos, bueno, ¿cuál es tu problema conmigo?
¿Qué te sucede? A ver, siéntate aquí, ¿sí? Por ahí escuché una palabra hace poco, descansa, papito. Hablemos, hablemos, relax, ¿ok? Espero no haber cometido una imprudencia. Pero no, okay. Pero o sea, justamente esa parte de ahí es interesante porque se busca justamente llegar a este acuerdo, pero ¿cuál ha sido la transformación durante todos estos años? Es decir, ¿por qué ahora se le está dando más cabida a esta mediación? Bueno, te cuento que la ley de arbitraje y mediación existe desde el 20 de octubre de 1990 o 96, que quiere decir que esta ley cumplió ya más de 23 años. El problema es que, no sé, un problema profesional. Yo siempre he insistido en las universidades que una materia que debemos aprobar los abogados es de solución alternativa de los conflictos. No presentar demandas, sino enseñarnos a negociar verán, el hombre tiene una naturaleza, el ser humano, voy a decir, para no resultar discriminativo, el ser humano tiene una cualidad que lo diferencia de los otros seres humanos, de cualquier otro ser de la tierra, que nosotros aprendimos a negociar, ¿sí? Lo que los animales obtienen por la fuerza, con el ¿sí? Nosotros lo aprendimos a obtener a través de algo que se llama sonrisa. O sea, si hay una característica del ser humano es sonreír. Esa es nuestra cualidad. Yo siempre digo, sonrían. Perdone, los animales no sonríen. Por favor, sonría. Yo sostengo así. La sonrisa implica el hecho de que usted adopte una posición amable. ¿Sí? Esa posición amable significa que usted tiene que ser asertivo, tiene que además desarrollar el valor para poder enfrentarse o confrontarse amablemente con las personas, escucharlo, exigir, y ahí viene esta parte, exigir que eso nos escuche. Y cuando existe esa dinámica de yo hablo, tú me escuchas, tú hablas, yo te escucho, entonces ya tenemos, para mí es el primer punto de coincidencia, que ese no lo sabemos tener. El primer punto es esa interacción. La mediación no es nada más que un proceso en donde un tercero, ¿sí?, que se llama mediador, ese tercero desarrolla cualidades sociales, porque esta es una profesión social, que permite sentarse frente a las partes que estén en conflicto, es jugar algo que se llama ping-pong, yo lo llamo, don George, le toca a usted, perfecto, listo. Ahora sí, vas tú, por favor. Entonces, en ese punto en donde ambas partes interaccionan, yo tengo que tener la capacidad para entender que siempre hay que entender que tú puedes tener una verdad, la otra parte va a sostener que tiene una verdad, y yo tengo que tratar de buscar puntos de coincidencia para que formen, o sea, ya no es tú y yo. En este libro yo lo llamo el nosotros. Es el nosotros, lo podemos resolver. Cuando tú estás en conflicto, tú dices mi punto de vista, el otro dice mi punto de vista, pensemos, y entonces la palabra el nosotros es, ¿y qué tal si pensamos mejor en cómo lo resolvemos en vez de dejar la bronca? Por allí va. 8:12, continuamos con la 96.9 FM, aquí en entrevista con el doctor en jurisprudencia Nitches Salas Guzmán. Entendemos ya lo que se trata la mediación, pero para nuestros oyentes también sería interesante conocer en qué momento se puede aplicar. Dentro de toda su experiencia, ¿cuáles son los casos más comunes y en donde hay justamente una resolución de conflicto efectiva? Claro, verán, yo me doy el lujo de decir que he tenido a mi cargo, retrocedo, me doy el lujo de decir que he tenido a mi cargo la posibilidad de ayudar, de colaborar a resolver, por ejemplo, el típico después de la pandemia, sucesorios. Mucha gente y mucha gente que era muy trabajadora, murió en la pandemia. Entonces, esa pérdida forzosa que nos causó esta pandemia del COVID, provocó que hubiesen conflictos de herederos, ¿sí? Y yo siempre cuento casos en donde, y que es muy común aquí, que hay herederos que asumen el puesto del padre. El padre muere y él asume sin que tenga ningún derecho en la posición de nuevo administrador de bienes. Y siempre un hermano mayor
relega a uno menor. Ahí vienen los conflictos. Él controla la parte económica, controla la parte inmobiliaria. Ahí tenemos problemas de carácter legal que se resuelven con mediación. ¿Cuándo? Y es sencillo. No hay, es que esto es una tabla del 2 y 2 son 4. Todo patrimonio se divide por partes iguales. ¿Sí? Hay que tasarlo, hay que evaluarlo. Y ese patrimonio hay que repartirlo por partes iguales. Nada más tiene que ponerse de acuerdo y escoger cada uno qué bienes les convienen más, y ahí vienen también otros conflictos. Entonces la idea es ayudar a esta persona. Creo que he ayudado a resolver muchos conflictos de este tipo. Otro conflicto que también sucede es cuando en la pandemia también, disculpen que voy a tocar el COVID porque es la madre de todos los problemas que hemos tenido, de hasta el déficit económico y la corrupción político-administrativa. En la pandemia también sucedió que me tocó ayudar a divorciar a parejas jóvenes. Yo nunca pensé ver personas de 22 a 30 años divorciarse, ¿ya? Y esas personas estuvieron forzosamente juntas todo el tiempo de la pandemia. Entonces, yo a veces siempre me he preguntado por qué hay parejas que ya tienen más años, 20, 30 años y no se divorciaron. Yo me imagino tal vez que fue por resignación. Entonces, pero los jóvenes se divorciaron con niños muy pequeños. Entonces, allí tenemos otro esquema de la mediación. A propósito, esa estadística continúa, ¿no? El tema de divorcios, claro, en algunas provincias, de acuerdo al INE, sí, incluso es mayor el tema de matrimonios. Claro. El tema que acaba de mencionar, sí, entiendo que es uno de los más comunes. Claro, y ahí hay algo importante, que el numeral 22 del artículo 18 de la ley notarial establece que las personas ya se pueden divorciar ante notario. Vale, les cuento, $205 vale ponerse de acuerdo y sentarse ante un notario y en 30 minutos quedan divorciados. Contenciosamente van a gastar 10 veces más cada uno porque van a tener que contratar abogados. Pero lo importante, a lo que quería llegar, el numeral 22 dice: si dos personas desean divorciarse por notaría, pueden ir a un centro de mediación y acordar. Escuchen bien, esto es importante para todos los que están en esta maravillosa radio, la 96.9. Es ponerse de acuerdo siempre en la tenencia, ¿sí? Y les aclaro, antes la ley decía los hijos con la madre, ahora la Corte Constitucional resolvió que la tenencia puede ser compartida. El padre también tiene el mismo derecho para pasar coraje con los niños en la mañana, limpiarlos, llevarlos al baño y todo, así como ustedes las madres lo hacen. Tenencia, y acuérdense, tenencia compartida ya existe. 2, los alimentos. Recuerden, los alimentos son importantes y hay un punto súper importante que yo veo en la discusión. Los padres peleamos darle menos plata a nuestros hijos, pero les puedo apostar de aquí para allá que cuando los padres peleamos para darles poca plata a nuestros hijos, realmente lo que estamos afectando es su derecho a desarrollarse íntegramente. Pero la mayoría de personas que están en conflicto, y le digo esto de verdad para toda la colectividad, es que hay la abogada Alexandra Barcos escribió en el periódico, yo leí esto que dice así: en la guerra de los padres siempre la pierden los hijos. Acuérdense de esta palabra. Lo pueden buscar en internet, este texto. En la guerra de los padres siempre la pierden los hijos. ¿Qué quiere decir? Que los afectados al final en un divorcio son los hijos. ¿Por qué? Porque peor si los padres pelean entre ellos o discuten o buscan asesoría legal para pagar menos alimentos. Escuchen bien esta parte. Y eso es penoso lo que les estoy diciendo. Entonces, en vez de gastar, en vez de amoblar estudios jurídicos, ya, con Colineal, mejor amueblen la casa de sus hijos con Colineal. Inviertan el dinero en ellos, en su desarrollo integral. Y el tercer punto es tenencia de alimentos y visitas, ¿sí? Las visitas, entonces todas esas cosas se resuelven por mediación. Todo eso que les acabo de decir, o sea, siempre yo sostengo, una persona que tenga la capacidad social para resolver problemas, cuando alguien le diga, yo tengo un problema, tiene que decir, tu problema tiene resolución, tiene mediación, tiene negociación, ¿sí?
Son las 8 horas con 18 minutos y continuamos aquí en la mañana con la 96.9 FM. Recuerden que tenemos habilitado nuestro reporte de sintonía a través del canal de WhatsApp 096 31 17 307. Y queremos enviar un saludo a Daniel González de la cooperativa de taxis Chongón, que está en nuestra sintonía. Saludos, Daniel, esperemos de que tengas una jornada muy buena, muy productiva, cuando son las 8 horas con 19 minutos. Gracias por su sintonía. Doctor Salas, usted nos comentaba pues que hay en definitiva muchas situaciones en las que las personas pueden resolver el tema de conflictos, ¿no? Hablamos de temas familiares, de temas de relaciones personales, el tema de tenencia. Todas estas, de acuerdo a nuestra realidad, ¿han ido en alta demanda en los últimos años? Claro, y ahí quiero aprovechar, no sé cuánto tiempo me quede, porque yo le decía ayer a George, cuando conversábamos, que les quería hacer conocer una noticia súper importante de España. Entonces, antes de concluir, te ruego que me preguntes eso, porque les voy a comentar algo que va a romper un paradigma que yo lo he venido sosteniendo ya más de 10 años que vengo capacitando formadores. Efectivamente, uno de los graves problemas que tiene la conflictividad, el Ecuador no es el único país que tiene conflictos. Todo el mundo amanece con conflictos y dormimos pensando en los conflictos. O sea, yo alguna vez le preguntaba a un amigo, le preguntaba en uno de mis cursos, el último que dimos, le preguntaba, ¿la naturaleza del hombre es ser conflictivo o un ser de paz? Y él me dijo, ¿y qué piensan ustedes? Bueno, lo que hiciste, realmente parecería que la naturaleza de nosotros es ser conflictivo. Entonces, esa conflictividad no la podemos ver como un atributo del hombre, lo tenemos que ver como una degeneración social, porque las sociedades están hechas para vivir en armonía, el Estado está hecho para que nos satisfaga. Entonces el hombre decidió renunciar a ser nómada para asentarse en un lugar, aceptó firmar el pacto social, un contrato que es la Constitución, aceptó renunciar su libertad para someterse a una norma, pero en una norma donde la cumples tú, la cumple él y la cumplo yo, pues. ¿Qué estado es ese donde esto les va a pasar muy común? Yo estoy parado en mi carro en Vélez y Machala y viene un tipo, rum, le vale, se tira, se pasa la roja o lo ve en contravía. Entonces uno dice, y esas son las preguntas que uno todos los días se hace. Estamos viviendo en una sociedad donde se está normalizando la inconducta, el mal comportamiento y esas conductas van en ascenso, ¿no? Y esas conductas se normalizan. Esa palabra quiero usar. Estamos viviendo una etapa donde cuidado se nos empieza a normalizar la inconducta, la inmoralidad. Y esa normalización la tenemos que romper con programas como este. O sea, que la gente que está del otro lado, el amigo de Chongón, el amigo de Novol, el amigo de Daule, todos los que nos están escuchando tienen que entender que eso no es normal. Eso yo lo acabo de decir en uno de mis libros por aquí que te acabé de obsequiar. Para cualquiera, puedes enviarlos a los radioyentes. Yo digo que tenemos que tener cuidado, porque en el momento en que nosotros se normalice una conducta de irrespeto, una conducta de inmoralidad, una conducta donde nosotros creamos que es normal causar daño, ¿sí? Entonces ya estamos en una situación de decadencia social y eso nos perjudica a todos. Entonces programas como este tienen que elevar la voz, ¿sí? Porque cuando uno que hable vale por 1 millón de mudos, ¿sí? Una voz que se alce vale por 1 millón de gente. Y esto va en contra de un dicho que también que es parte de la normalización de la violencia, ¿no? No, pues hermano, si 1 millón de moscas comen caca, ¿por qué yo también no la voy a comer? Eso dicen los violentos. La gente sugiere que si las moscas y 1 millón de moscas comen caca, entonces yo también, ¿por qué no voy a comer? ¿Por qué no me voy a pasar la roja? ¿Por qué no voy a ser inmoral? ¿Por qué no voy a hacer esto? ¿Por qué no voy a ser corrupto? Cuando la regla es no, 1 millón de personas, de 1 millón de mudos,
hace la diferencia uno solamente que se levante y diga no, por favor, no a la violencia, no a los conflictos, sí a qué, al diálogo, sí a escucharnos, sí a resolver las controversias. Y ahí viene un punto, no con sumisión, que ese es otro problema, es con valor. Hay que recuperar el valor que teníamos hace 60 años cuando las personas iban a tocarle la puerta. No sé si se acuerdan de eso, los que están del otro lado. Hola, don Pepito, ¿cómo está usted? ¿Qué desea? Vengo a conversar con usted. Siempre existía la mediación. Son las 8 horas con 24 minutos y estamos hablando de este tema con el doctor en jurisprudencia Níchez Salas Guzmán. Y usted también nos traía aquí una novedad respecto a lo que está sucediendo en España. Sí, correcto. Sí. Miren, esto es súper importante para todos. Hay un mito que hay que romper en Ecuador. La mayoría de formadores y mediadores y profesores y todo han tenido dos mitos. Dicen que los problemas se resuelven con mediación. Señores, la mediación es un procedimiento reglado en la ley de arbitraje y mediación. Por tanto, no es la solución. Ya les voy a decir cuál. No me estoy contradiciendo. Segundo escenario, ¿sí? Segundo escenario. Nos han hecho creer que la mediación es voluntaria. Siempre que a los abogados nos dicen que hay que mediar, nos dicen, no, es voluntaria. Bueno, hay dos mitos que acaba de romper la ley 1 del 2025, ¿sí? La ley número 1 del 2025, publicada por el Reino de España, y rompe un mito. Esta ley española se llama la Ley de Eficiencia Administrativa Jurisdiccional. Escúchenme bien, la pueden buscar en internet, es maravillosa. Si hay abogados que están conectados, revísenla. Es la ley 1/2025, publicada por el gobierno de España. Se llama Ley de Eficiencia Administrativa Jurisdiccional. ¿Qué es lo que hace? Revoluciona todo el procedimiento judicial en España, ¿sí? Modifica sustancialmente el sistema. ¿Por qué? Porque está tan colapsado como el Ecuador. Ya hay audiencias o juicios que tienen más de 10 años. Aquí pasa lo mismo en Ecuador. Al punto, en el capítulo 2 de esta ley habla de la implementación, escúchenme bien, de los métodos alternativos para resolver controversia. Eso encierra la mediación. Pero algo que me pareció maravilloso, que coincidió con un paradigma que yo tenía, es que yo sostenía que en la vida no es la mediación ni la conciliación, es la capacidad de negociación. Y esta ley española, la 1/2025, sostiene que todas las personas que tengan conflicto pueden, deben, y ahí viene el punto, lo vuelven obligatorio. Antes de presentar una demanda en España, es obligatorio que las partes negocien. O sea, escúchenme bien esta palabra, negocien. Y cuando hablamos de negociar, hablamos de ¿qué? De conversar, de hacer concesiones. Si yo te doy un mes para que desocupes el departamento, ¿tú te irías? Sí. ¿Usted me devuelve la garantía que le di? Sí, siempre y cuando tú te vayas en el mes. Si usted paga puntual la cuota que me debe de la deuda, entonces yo con todo gusto le cumplo su parte. Todas las obligaciones y acuerdos que se negocian tienen un componente que se llama concesión. Es decir, si yo te doy, si yo te entrego, si tú me entregas esto, yo te doy esto. Esa es la naturaleza de la negociación, queridos oyentes y videoyentes también. Entonces, esa es la noticia que les traigo. Se la acabo de enviar al presidente del Colegio de Abogados, a Fabián Llanes Barrera, diciéndole que nosotros, ahorita que estamos con nuevos candidatos asambleístas que tienen el deseo, voy a ser muy sincero, el deseo de ser elegidos, ¿sí? Para poder cumplir las expectativas que nos están creando, ya deberíamos nosotros en el Colegio de Abogados comenzar a implementar esta teoría, mejor dicho, dejar de lado la teoría de que la mediación es voluntaria. No, la negociación debe ser obligatoria. Estamos en una situación donde no podemos permitir que una persona escoja o decida si se siente o no. No, debemos como cultura comenzar, y miren que la madre patria ya lo hizo, debe ser porque la naturaleza del latino
del latino, ¿sí? Del español, porque acuérdense que nuestras raíces vienen de allí en idioma y cultura, es que son raíces beligerantes, cuestionadoras, irreverentes. Entonces, esas raíces tienen que ser moduladas, tienen que ser atemperadas, tienen que ser amainadas. Hay otra palabra que se ralentizadas, ¿sí? En términos técnicos, bajar toda esa euforia emocional del odio, de la bronca, y volver a tratar de encauzar el entendimiento racional de cómo puedo salir de un problema. No crea que cuando usted lo crea, el otro es el fregado. El fregado es usted. Porque cuando usted cuando usted tire la piedra, el otro se la va a responder. ¿Y qué va a hacer usted? Entonces la idea es cuidado. Se puede mediar, ya lo hemos hablado aquí, el doctor Salas ya nos ha contado esas experiencias y en base incluso a instrumentos que se han aplicado a nivel internacional sabemos que es posible. Son las 8:29 y gracias por la sintonía en la 96.9, continuamos con noticias de la 96 y el doctor pues también es amante de la lectura, de escribir, y aquí nos ha traído también algunos insumos que queremos regalarles a los oyentes. Si ustedes están de acuerdo, pues aquí tenemos una llamada para poder... Sí, a ver, un momento, aquí tenemos la llamada, que estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, un gusto saludarle, muy bonito programa el que están compartiendo ustedes. Al doctor Nietzsche, un saludo y bueno, quisiera ver si puedo participar por el libro. Le saluda Carlos Ortiz de acá de Durán, estamos escuchando su bonito programa. Muchas gracias. ¿Qué tal, Carlos? Un placer. Muchas gracias por conectarte a la sintonía de la 96.9, por supuesto. Aquí tenemos, de hecho, varios formatos, ¿no?, del libro. Tenemos No eres tú, no soy yo, Mis palabras dañan, sanan. También tenemos La acción por daño moral contra el cónyuge agresor, El hábito de creer en uno mismo, El deber de la debida diligencia del abogado y su responsabilidad social. Así que por favor comunícate por interno y con gusto pues te daremos un ejemplar. Y para las demás personas también que estén conectadas, también tenemos muchos más ejemplares para que puedan instruirse y conocer incluso un poco más acerca de lo que realiza el doctor Nietzsche Salas Guzmán. Ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa y doctor, quiero agradecerle por habernos acompañado en esta mañana. Ojalá no sea la primera vez, sino también esperamos tenerlos aquí en este espacio más seguido y poder seguir conversando acerca de estas cosas, pues que de una u otra forma nos van iluminando, ¿no? Para entender de que no solamente hay una realidad y un camino, sino también hay varias cosas por hacer, como en este caso la mediación. Siempre. Recuerden, siempre va a haber conflictos, pero no hay que tenerle miedo al conflicto, es normal. Sí, acuérdense que la historia de la humanidad es sangre. Hemos pasado por 2 guerras mundiales, desde la misma Biblia, o sea, todo tiene que ver con un sacrificio de la humanidad, a sí misma se autosacrifica, diría yo. Pero ante ese diagnóstico, yo siempre digo, una cosa, te pueden decir un diagnóstico, pero nosotros podemos cambiar el pronóstico. Con eso termino. Se los dejo de lección, ¿verdad? Gracias, doctor Nietzsche Salas, por habernos acompañado aquí en la cabina de la 96.9 FM. Y gracias, amigos oyentes, también por haberse conectado a través de nuestros canales de redes sociales. También recuerden que estamos en YouTube, no solamente en la FM. Gracias y nos vemos el día de mañana. Vamos a continuar a las 6 de la mañana con nuestros compañeros Gustavo y Sofía desde Noticias La 96. Juntos exploramos